Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Es una alegría poder saludarles desde las instalaciones del Templo Central del Distrito de San Luis. Una alegría saludar a todos mis hermanos de la Maco, a los hermanos de La Rioja, a los hermanos de San Juan, por supuesto a los hermanos de Mendoza, no solamente los que viven en Capital, sino la Gran Mendoza, y también un saludo muy afectuoso a los hermanos de los dos distritos de San Luis. Tengan ustedes un muy lindo y bendecido sábado. Qué lindo es que, aunque tengamos hoy los templos abiertos y prácticamente casi estemos en la normalidad que teníamos antes del 2020, podamos continuar con las predicaciones online, a fin de poder ayudar y poder llegar hasta los hogares de aquellos que por diversas razones no se están congregando. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me inquietó desde lo que me tocó ver en las distintas iglesias que llevo pastoreando a lo largo de estos casi 22 años que llevo en el ministerio. El título del tema, ya lo pueden ver en pantalla: Salvación para todos. ¿Realmente podemos pensar que la salvación es para todos? Si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra de Dios, encontramos en Isaías el capítulo 42, el versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La gran mayoría de los teólogos concuerdan en que este texto bíblico es alusivo al ministerio de Jesús. Jesús, siendo sostenido por el Padre, siendo la luz de las naciones, teniendo una misión clara, acercando, poniendo al alcance de toda la humanidad la salvación.
El pueblo de Israel de alguna manera tenía la misma misión que el Señor Jesús. Y así se deja ver a través de las páginas de Isaías. Ahora en el capítulo 49, el versículo 6. Isaías 49, 6 nos dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Otras versiones dicen hasta lo último de la tierra. La misión de Israel: ser salvación, ser luz, llegar con el Evangelio, llegar con las Escrituras, llegar con la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Lamentablemente no todo lo dado por Dios es bien aprovechado por quienes nos decimos formar parte del pueblo de Dios. Pasó antaño, pasó en el pueblo de Israel descrito en la palabra de Dios y pasa también en tiempo presente. A fin de ilustrarnos la actividad del pueblo de Israel y cómo fue vista ante Dios, Elena G. de White nos dice en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 233, Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. De acuerdo a las páginas de la sierva del Señor, encontramos un anhelo de parte de Dios, un anhelo específico, un anhelo bien direccionado. Esa humanidad caída en pecado no debía continuar viviendo alejada de su Creador. El anhelo del Señor, que todo el mundo estuviera bajo su gobierno. El anhelo de nuestro Dios para toda la humanidad, que gozara de paz, de felicidad. Y había un pueblo encargado de una misión específica: ser luz a las naciones. Pero como nos decía la cita, Israel no cumplió el propósito de Dios. Israel fracasó en la tarea dada por Dios de ser luz a todas las naciones. Cuando uno va a la Biblia, especialmente en los 4 evangelios, encontramos un tipo de religiosidad. Realmente el pueblo de Israel no debería haber fracasado. Tenían todos los medios provistos por el cielo para llegar a ser luz. Incluso en cuanto al estudio de las Escrituras se refiere, la Biblia señala 4 grupos diferentes, 4 grupos distintos, que se especializaban en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y aunque a veces entre ellos no había unidad, eso también nos muestra de que no había unidad por el estudio profundo que se realizaba. Yendo directamente a uno de esos grupos, el grupo de los fariseos. En el libro La Palabra, el mensaje de Dios para mí, en la página 86, se nos dice: los fariseos formaban una especie de partido religioso caracterizado por un celo, en apariencia muy grande, por las cosas de Dios. Exigían para sí mismos y para los demás una obediencia rigurosa a la ley de Moisés y a las tradiciones explicativas que la acompañaban. Contrariamente a los saduceos, los fariseos creían en la existencia de los ángeles y en la resurrección de los muertos. De acuerdo a este comentario bíblico, encontramos al primer grupo, muy nombrado en los 4 evangelios, los fariseos. Una secta rigurosa, una secta que exigía obediencia, una secta que invitaba a leer las Escrituras y a ponerla en práctica. Creían en lo sobrenatural, creían en las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y los fariseos eran los encargados de llevar las buenas nuevas de la palabra de Dios al pueblo de Israel y también a los de afuera.
No solamente estaban los fariseos descritos en las Escrituras, sino también encontramos los saduceos. En el Nuevo Diccionario de la Biblia, en la página 912, se nos dice: a ella pertenecían los elementos más influyentes de la sociedad, especialmente sacerdotes, comerciantes y aristócratas. Dominaban la vida en el templo, que era su esfera particular de actividad. Los saduceos representaban la parte más conservadora del linaje sacerdotal. Los saduceos solo aceptaban lo que estaba escrito en el Pentateuco, la Torá. Fue así como los saduceos negaban creencias de los fariseos acerca del mundo sobrenatural. Junto con los fariseos encontramos también los saduceos, un grupo que se dedicaba más específicamente a las actividades del templo. Estaba compuesto por la alta sociedad, estaba compuesto por aquellos hombres que tenían dinero, que se notaba dentro del pueblo como que les iba bien económicamente. Y ese grupo religioso aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, nada más. Es por esa razón de que al tener muy poco en esos 5 libros de la obra sobrenatural de Dios, visto desde la visión de ellos, porque si analizamos los primeros 5 libros de la Biblia, a la luz de lo que dice, se puede ver la mano sobrenatural de Dios en las plagas, en el cruce del Mar Rojo, en toda la conducción de Dios sobre el pueblo de Israel dándole el maná. Había elementos sobrenaturales, pero los saduceos preferían no creer. Sin embargo, eran los encargados de llevar adelante las actividades del templo. La Biblia también nos describe a otro grupo al que se los llama doctores de la ley. Yendo al Diccionario Bíblico Adventista en la página 335, se nos dice término que se usa en diferentes lugares del Nuevo Testamento para referirse a un erudito judío, o especialmente a los maestros o expositores profesionales de la ley judía. Constituían una clase respetada que cursaba estudios especiales. Debían aprobar ciertos exámenes antes de ser reconocidos oficialmente. Más tarde, sus tradiciones y las de otros maestros prominentes fueron codificadas en la Mishnah y el Talmud. El grado de erudición tenía título, al igual que este tiempo. En este caso se los llamaba doctores de la ley. Había que rendir exámenes, había que aprender grandes porciones de las escrituras de memoria y luego se los clasificaba con ese nombre. Mucho de lo que fue escrito dentro del Talmud fue escrito por rabinos y por doctores de la ley, hombres especializados en el estudio de las Sagradas Escrituras, hombres que se encargaban de estudiar y de compartir. El último grupo del cual nos relatan los evangelios son los escribas. Y sobre este último grupo nos dice el Diccionario de Teología en la página 223, que era una clase de eruditos profesionales entendidos en la ley. En el Nuevo Testamento se los llama generalmente gramateis, conocedores de las Escrituras. Su función era la enseñanza de sus requerimientos para la gente y la transmisión de decisiones legales. Al enfrentarse con la amenaza del helenismo, los escribas vinieron a ser celosos defensores de la ley y ganaron popularidad e influencia entre el pueblo. La estima en la que eran tenidos se refleja en la palabra rabí, mi señor, con el cual se les llamaba. Los escribas eran los encargados de transmitir, leer, escribir y transmitir. Cuando los griegos comenzaron a dominar gran parte de Europa, Asia, el cercano y lejano Oriente, fueron los escribas los encargados de preservar las Sagradas Escrituras, de darlas a conocer. El pueblo de Israel tenía todo a su alcance para transmitir la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. El pueblo de Israel tenía todo, absolutamente todo, para llegar a ser luz a las naciones. Pero ¿qué ocurrió? Que fracasaron. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel?
que no logró llevar adelante la misión entregada por nuestro Dios. Hay 3 aspectos que la Biblia señala y que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. El primero de ellos se encuentra en Mateo, el capítulo 3, de los versículos 7 al 9. Nos dice la palabra de Dios: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De alguna forma, los israelitas se creían favorecidos por Dios. ¿Favorecidos en qué sentido? Favorecidos por pertenecer a la descendencia de Abraham. Se creían más que el resto. Se ponían sobre un pedestal y miraban al resto de la humanidad como diciendo: pobres, gentiles, incircuncisos. No tienen el privilegio que tenemos nosotros, que somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Lamentablemente, el hecho de haberse creídos favorecidos por Dios los limitó en su visión evangelizadora. Los limitó en la manera de ver al mundo y de la obligación que tenían dada por Dios de compartir las buenas nuevas de un Dios de amor, de un Dios que deseaba la salvación para toda la humanidad. Continuando con la lectura bíblica, llegamos a Marcos. Marcos, el capítulo 2, el versículo 16. Y nos dice la palabra de Dios: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? La referencia de Marcos es la referencia dicha por los fariseos y saduceos en relación a la tarea de Jesús. ¿Cómo era posible que Jesús se juntara con pecadores? ¿Cómo era posible que se juntara con publicanos, con la gente más baja a nivel social en cuanto a santidad se refería? Y es que los fariseos, saduceos, doctores de la ley y escriba, se creían más santos que el resto. De alguna manera se creían sin necesidad de Dios. Se tenían en tan alta estima que veían al resto de la sociedad dentro del propio pueblo y también hacia las afueras, hacia las naciones circunvecinas, hacia aquellos que deberían haber escuchado el mensaje de salvación. Ellos eran los pecadores, no eran tan santos como habían sido ellos o como eran ellos. Por eso, al mirar a Jesús, lo reconocían como maestro. En varios lugares dentro de los 4 evangelios lo nombran rabí, maestro. Sin embargo, le llamaba la atención y le hacen saber a los discípulos: ¿qué es eso que se junta con esa clase de gente? Él se debería juntar con gente especial, con gente más santa, con gente más pura, no con los pecadores. Además de creerse favorecidos por el cielo y además de creerse más santos que los demás, Juan capítulo 4, desde el versículo 47 hasta el 49, nos da otra de las razones por las cuales los líderes israelitas olvidaron la misión que tenían hacia las naciones del mundo. Juan 4, 47 al 49 nos dice: entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. A través de estos versículos podemos ver, en ese diálogo que se genera entre los alguaciles y los fariseos, el problema que existía en este grupo de hombres religiosos. Mandan a los alguaciles a prender a Jesús, vuelven diciéndole: ningún hombre ha hablado como este hombre. Y ahí viene la pregunta: pero ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta que los gobernantes, los fariseos, ninguno ha creído en él? La gente que le cree es maldita, no conoce la ley. Los fariseos, los saduceos, se creían superiores al resto. Ellos sí, conocedores de la ley, el resto era gente maldita.
El resto era gente que no merecía la misericordia de Dios. Debían ir con una misión, dar a conocer el Evangelio, no la cumplieron. El Padre envía a su Hijo Jesús para dar a conocer el Evangelio. Vamos a prenderlo, vamos a colgarlo en una cruz. Cuando vuelven sin Jesús los alguaciles, ¿cómo no lo trajeron? Ningún hombre ha hablado como este hombre. ¿No ven que nadie creyó en él? De la gente importante, los que creen en él no conocen la ley. Es gente maldita. Terribles las acusaciones. Por esa razón, al final de su ministerio, Jesús tiene palabras duras, pero palabras llenas de amor, en relación a ese grupo de hombres que obstinadamente rechazaban la misión dada por Dios y rechazaron al enviado de Dios. En Lucas, el capítulo 13, Lucas, capítulo 13, versículos 34 y 35, encontramos las palabras del Señor Jesús que dicen: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuánta tristeza transmite ese mensaje. El Señor Jesús, hablándole a todo el pueblo de Israel, hablándole a los líderes que residían en Jerusalén, la capital. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? De la misma manera en que una gallina junta a sus pollitos, y no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. El deseado de todas las gentes, en la página 339 y 340, nos muestra el entorno en el cual Jesús expresó estas palabras. Y nos dice: Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios. Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertado. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Con cuánto dolor el Señor Jesús expresó esas palabras. Israel, ¿qué te pasó? Tenías las Sagradas Escrituras, tenías una misión. Sin embargo, al finalizar Jesús su ministerio, llora sobre la ciudad penitente y se da cuenta que es una ciudad perdida. Una ciudad tan perdida como aquellos que despreciaban fariseos, saduceos, escribas y doctores de la ley. Claro que el error del pueblo de Israel podría ser un error también dentro del pueblo adventista. Por eso, mi hermano, mi hermana, te hago la pregunta: ¿cómo te consideras tú delante de Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo y a las personas que te rodean? Por pertenecer al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿te crees más favorecido que el resto? ¿Has llegado a pensar que porque no participas de los pecados del resto de la sociedad, eres más santo? ¿Te has mirado a ti mismo como si estuvieras en un pedestal, creyéndote superior? Acá es importante que analicemos cómo es nuestra manera de tratar a aquellos que llegan por primera vez a la iglesia. ¿Te pusiste a pensar en eso? Y no me refiero a aquella gente bien, aquella gente que llega a la iglesia
mostrando de que ya son bastante buenos, sino con aquellos que tenemos que rescatar. Reflexioná, pensá un momento, no me lo respondas a mí, respondételo a vos mismo. ¿Cómo actuarías si ves que una mujer prostituta, una mujer que vende su cuerpo para llevar alimento a su familia, entra a tu iglesia? ¿Cuál sería tu actitud al verla vestida de manera indecorosa? ¿La tratarías como una hermana en Cristo? ¿O le harías ver a través de tus miradas, a través de comentarios bajos, a través de la indiferencia, que no pertenece a ese lugar? ¿Te pusiste a pensar? ¿Qué pasaría si te toca ver dentro de tu iglesia a una pareja de muchachos gay que llegan a la iglesia adventista, que llegan buscando la salvación, que llegan buscando la vida eterna, llegan buscando a Jesús? ¿Cómo los tratarías? ¿Cuál sería tu actitud hacia ellos? ¿Irías a saludarlo y le dirías feliz sábado como le dices al resto de los hermanos? Pensalo un momento. En una de las iglesias del Gran Buenos Aires, donde me tocó pastorear, en cierta ocasión vi esa situación. Estaba predicando, dando el mensaje, y a la mitad del sermón entró un muchacho, moviéndose y con toda la apariencia de un muchacho gay. El pelo teñido de rubio, una rosa negra en la cabeza, pantalones bien ajustados, y se sentó en cierto lugar que ya de por sí era un lugar medio solitario, pero los pocos que podrían haberse acercado prefirieron alejarse. Yo continuaba la predicación y no dejaba de mirarlo. Entendía por qué había llegado hasta nuestra iglesia. Venía buscando a Dios. Toda persona que llega hasta la iglesia adventista viene buscando la salvación, viene buscando a Cristo. Cuando se terminó el tema, muy pocos se acercaron a saludarlo. Era un desconocido y mostraba ser gay. Gracias a Dios, un matrimonio jovencito lo saludó afectuosamente, intercambiaron algunas palabras, y mientras estaba saludando a la gente en la puerta y al finalizar el culto divino, esta parejita me dijo: hay un muchacho que desea conversar con usted, pastor. Me puso feliz. Por supuesto, yo también quería conversar con él. Y en esa charlita que tuvimos en la sala de madres, le dije: bienvenido a la iglesia adventista, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Te pusiste a pensar que aunque los movimientos que impulsan a los gays, a los homosexuales, lesbianas, a los trans, y que nuestra sociedad hoy se hace eco de todos esos movimientos, dentro de ellos también puede haber gente necesitada de la salvación? ¿Cuál sería tu actitud si llegan hasta tu iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquellos que estuvieron en la cárcel? ¿Los saludarías con el mismo afecto que saludas al resto de tus hermanos en la fe? ¿O por el hecho de saber que estuvieron privados de la libertad ya mantendrías cierta distancia? Y alguno podría decirme: y sí, pastor, nos tenemos que cuidar. Es verdad, nos tenemos que cuidar. Pero nunca tenemos que ser cuidadosos en cuanto al cariño, en cuanto al afecto, en cuanto a la manera de hacer sentir bienvenida a nuestra iglesia a una persona que se acerca buscando la salvación que Cristo nos ofrece. ¿Cuál sería tu actitud hacia un hombre o una mujer que participaron de cultos espiritistas? ¿Cómo te sentirías si entra a la iglesia un curandero? Alguien que ejerció la magia negra, la magia blanca, un umbanda. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Lo recibirías como un hermano en Cristo? En otra de las ciudades de Buenos Aires que me tocó pastorear, esa ciudad se encontraba en la parte céntrica con 4 templos espiritistas y tan solo 2 adventistas. Al principio no entendía por qué cada tanto caía a alguna de mis iglesias alguna persona que había practicado el espiritismo. Se producía un revuelo dentro de la iglesia.
Hasta que una hermana, gracias a contactos en la municipalidad, me entregó un listado con todos los templos, todos los cultos que se llevaban adelante en esa ciudad de Buenos Aires. Una ciudad grande, una ciudad de más de 500.000 habitantes. Y entonces cuando me puse a ver, me di cuenta de que nos ganaban en número. 4 templos espiritistas contra 2 adventistas. Era normal que cada tanto llegara a alguno de los templos adventistas algún espiritista. La verdad no sé quién los invitaba, no sé quién los traía, pero aparecían. Y no era fácil la recepción, no era fácil la bienvenida. Especialmente cuando mostraban tener alguna clase de dote sobrenatural, alguna clase de don. Recuerdo de manera especial un caso donde tuvimos un cruce de palabras con el primer anciano de una de esas iglesias. Pastor, ¿qué gente estamos metiendo en nuestra iglesia? Este hombre a las claras ha dejado muestras de que maneja la adivinación. Y era verdad. Con inocencia, este muchacho había empezado a decirle lo que le había tocado vivir en la semana a personas que no conocía, y eso produjo cierto rechazo. Pero había terminado los estudios bíblicos, lo había visitado con otro de los ancianos que había sido el instructor bíblico, y habiendo llegado hasta su hogar lo confronté con la Biblia, con la palabra de Dios, y le pregunté: si te das cuenta que el don que posees no proviene de Dios, ¿vas a continuar ejerciéndolo? Y con total sinceridad me dijo: mira, pastor, si no proviene de Dios, renuncio a ese don, no lo quiero. Y eso lo tuve que decir en la iglesia y luego hablarle sobre nuestra misión. Porque la realidad era que esa iglesia no quería que ese hombre se bautizara. No, ¿a quién estamos metiendo en nuestra iglesia? Mi hermano, mi hermana, los espiritistas y aquellos que han estado más cerca del enemigo también necesitan conocer de la salvación que Cristo ganó en la cruz. ¿Cuál sería tu actitud si alguno de ellos visita tu iglesia? ¿Cuál sería tu actitud si un muchacho drogado llega hasta uno de nuestros templos? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo te comportarías con ese muchachito? Un muchachito perdido, un muchachito que habla incoherencias, un muchachito que se ríe solo, un muchachito que muestra a las claras que no está en sus cabales por el movimiento de sus manos, por el movimiento de los ojos. Te das cuenta que algo no está bien. Su sistema nervioso se encuentra alterado por el consumo de la droga. ¿Cómo actuarías hacia él? ¿Cómo actuarías si llegaran alcohólicos a tu iglesia? La pregunta que te hago, me tocó vivirla en primera persona. Y permíteme contarte con algo de dolor la actitud inicial que tuve hacia 5 alcohólicos, 4 hombres y una mujer. Llegaron a la mitad de la predicación. Estábamos iniciando un ciclo de 3 meses de predicación de evangelismo con profecías. Y llegaron estos 5 alcohólicos y se sentaron en la parte de adelante. No sé quién los invitaría. Personalmente creo que iban caminando, vieron la iglesia abierta, todo el movimiento que hay dentro de una iglesia cuando se producen campañas de evangelismo, y entraron. Y entraron a los gritos, entraron de manera desordenada, interrumpían la predicación. Y la verdad me molestó mucho. Me molestó que hubieran venido a la iglesia, me molestó la manera en la cual tenían para dirigirse, sus interrupciones. A veces los predicadores solemos tener preguntas retóricas, preguntas que no esperamos respuesta. Por ejemplo, ¿entienden ustedes qué es la gracia? Y uno de ellos se levantó: no, pastor, ninguno de estos que está acá son todos burros, nadie entiende lo que es la gracia, explíquenos usted qué es la gracia. Y quedaba el resto de la gente entre asombrada y con cierto nivel de rechazo por estas 5 personas que habían entrado. Y después de saludar a todos, al finalizar la predicación, la directora de diaconisa me dice: pastor, esas 5 personas desean hablar con usted.
Así que llegué, me senté en el banco de adelante y les pregunté qué es lo que desean. Cada uno de ellos necesitaba oración. Me molestó muchísimo el olor que despedían sus cuerpos. Me sentí mal, quería que la charla fuera corta. No aguantaba el olor que despedían. Se notaba a las claras que hacía semanas que no se bañaban. Así que después de escucharlo a los 5 hice una oración rápida y me fui. Me fui con ese deseo de no verlos más. A la mañana siguiente, haciendo mi culto personal y mientras hacía mi oración, me vino un pensamiento a mi mente. David, ¿nunca te preguntaste qué olor largan tus pecados? Me había sentido molesto por estos 5 alcohólicos. Me había sentido mal por el olor que despedían, por las interrupciones. De alguna manera mi mente en ese momento no estaba abierta para recibirlos. Pero mientras hacía mi oración en mi cultito personal, cambié la situación. Y me puse yo en presencia de Cristo y digo, ¿y si Cristo manifestara el mismo espíritu hacia mí? Si me dijera David, sos pastor, pero tu vida deja mucho que desear, ¿eh? ¿Cuánto tenés que aprender, querido? ¿Qué haces acá? Con humildad le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón por haber tenido su espíritu. Y le hice una propuesta a Dios: Señor, tráelos de vuelta. Te prometo que voy a cambiar. Tráelos de vuelta. Hacé que vuelvan a la iglesia. Dios escuchó esa oración. A lo largo de los 3 meses, estos 4 hombres y esta mujer, dados al alcoholismo, enfermos por el alcoholismo, no faltaban una noche a ese seminario de evangelismo con profecías. No faltaban. En las primeras semanas, donde ofrecíamos DVD con la vida de Jesús a aquellos que trajeran 2 visitas, quienes traían visitas eran ellos. Y recuerdo haberlos hecho pasar al frente, con toda alegría recibían ese DVD de la vida de Jesús. Alguien de entre la gente en cierto momento los abochornó preguntándole: ¿y ahora en qué lo vas a ver? Y pobrecito los abochornó porque no tenían en dónde verlo. Mientras daba ese seminario de evangelismo con profecías, fui a visitarlos a donde vivían. Una posilga, una covacha, un lugar en donde creo ningún ser humano en sus cabales podría vivir ahí. Un lugar recontra destruido, sin pintura, donde una habitación contigua al aire libre era de baño. Colchones en el suelo, una suciedad espantosa. Y me senté junto con ellos en medio de troncos. Y ellos ahí me explicaron cómo cada uno había perdido su familia. La justicia los había retirado de la familia sencillamente por la adicción que tenían al alcohol. Que lamentaban la pérdida de la familia, pero que no podían superar el alcoholismo que llevaban en su sangre. Durante 3 meses los tuve en primera fila en nuestra iglesia. Durante 3 meses hice todo lo posible para acercarles la salvación. Tiempito después, 1 mes o 2 meses después, la iglesia adventista me pedía que vaya a trabajar a otro distrito. Y los dejaba para no verlos nunca más. Pero hubo algo que a través de ellos el Señor me enseñó. La salvación, como lo ve Dios en el cielo y como lo muestra a través de la Biblia, es para todos. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. La salvación es para todos.
Isaías 53:6 nos dice a todos los seres humanos, sin excepción, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. La Biblia es clara, toda la humanidad puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre los hombros del Señor Jesús. Esa es la visión divina del sacrificio de Cristo. Todos los seres humanos, sin excepción, no importa qué tan bajo hayan caído, no importa cuántos años hayan pecado, todos pueden alcanzar la salvación si así lo desean. Y la palabra de Dios continúa diciendo en 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Comprendés? Jesús, quien se convierte en Salvador de la humanidad, se convierte también en un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo de vida, pero también un ejemplo de salvación. Así como Jesús no discriminó y le ofreció la salvación a toda la humanidad, nosotros también, el gran pueblo de la Iglesia Adventista, no tiene que discriminar y tiene que acercarle la salvación a todos aquellos que la están procurando, a todos aquellos que desean alcanzarla. En el libro Consejos para la Iglesia, en la página 486, se nos dice: la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. ¿Te das cuenta? Somos el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Quienes formamos parte de la Iglesia de Cristo, quienes formamos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos revelar la gloria de Dios. Estamos llamados para eso. Esa es nuestra misión. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero hacerte una invitación. Acercale la salvación a toda persona que Dios ponga a tu alcance. No discrimines, no hagas separación. No te pongas en un pedestal, no te creas favorecido por el cielo porque perteneces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No te creas más santo que los demás. La salvación de Cristo para todos los seres humanos es sin acepción de persona. Salvación para todos. Esa es nuestra misión. Esa es la misión que el Señor nos dejó a través de su palabra y que desea que su pueblo, su iglesia, pueda ser el medio señalado para salvar a todos aquellos que están perdidos. Por eso quiero hacerte la invitación en el nombre del Señor Jesús. Acercale, poné al alcance la salvación de todos aquellos que la desean. No te niegues a darle un abrazo, un beso de feliz sábado, una cordial bienvenida a cualquier persona que pise tu iglesia. No dejes que la timidez o el hecho de conocer amigos te lleven a la indiferencia o al rechazo de aquellas caras nuevas que pisan en tu templo. No. Móstrate gentil, móstrate atento. Hacele sentir a toda persona que llega a nuestra iglesia que siempre es bienvenida. ¿Me permites hacer una oración para cerrar esta predicación? Padre de amor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque en algún momento de nuestra vida llegaste con tu palabra, llegaste con el Evangelio, llegaste con la salvación. Gracias porque a través de Cristo Jesús tenemos la seguridad de la vida eterna. Padre de amor, no permitas que cometamos los errores que cometió el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Ayúdale a toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día a concluir la gran misión que tú nos has entregado.
Ayúdanos a cada uno de nosotros a acercarle la salvación a toda persona que la está buscando. Gracias, nuestro Dios, por escucharnos. Gracias por tu amor a través de tu Hijo Jesús. En su santo nombre oramos. Amén. Que tengas un lindo sábado. Que Dios te bendiga. Estoy clamando a Dios. Pasó un tiempo ya, mas por favor oye mi voz. De ti preciso como nunca imaginé. A veces necesito una montaña. Es un mar agitado. A veces necesito un desierto para quedarme a tu lado. Tu amor es mucho más fuerte que yo enfrenté. A veces necesito una montaña para confiar y creer en ti. Perdóname, Jesús, pensé que yo podría controlar lo que la vida traía a mí, mas debo admitir que solo me hizo llorar. Te necesito y nunca me avergonzaré. A veces necesito una montaña, a veces un mar agitado, a veces necesito